Ya, ok. Bien, chicos, a ver, en resumen, ¿qué es NumPy? NumPy es una librería que nos ofrece Python para realizar o facilitar cálculos numéricos, ¿no? Cálculos numéricos y análisis de datos. Eh, Incorpora una clase de objetos llamados los arreglos. En este caso se trabaja con arreglos, lo cual va a permitir que representemos, qué sé yo, listas o cualquier tipo de colección, pero recuerden eso, esto siempre. Un arreglo siempre debe tener, ¿qué? El mismo tipo de datos. Es decir, si solo puedo tener un arreglo de, de string, un arreglo de entero o un arreglo eh, de cualquier otro tipo de datos, pero solamente deben ser iguales. No puedes mezclar uno y otro en un arreglo. ¿Ok? NumPy lo que nos va a permitir es tener un manejo más eficiente o una manipulación más fácil de los datos. ¿Ok? Y por eso cuenta con un montón de funciones que nos van a permitir realizar ese manejo un poco más eficiente, ¿ya? Entonces, lo primero, al igual que Random, como es una librería, debemos importarla, ¿no? Recuerden la secuencia, import, la librería, as, y el apodo de la librería. En este caso, NumPy as np, ¿ok? Siempre que van a trabajar con Random o NumPy, deben primero importar esas funciones, ¿ok? Bueno, ahora, lo siguiente, ¿cómo crear un vector a partir de una estructura? Recuerden, esa estructura podría ser una lista o podría ser también eh, una tupla, entre otros así, ¿ok? Pues lo vamos a hacerlo a través de una lista, ¿no? ¿Cuál es la sentencia? Ubico mm, esto de aquí siempre me decían a mí que ponga como que prefijos, ¿no? Entonces esto va a ser un arreglo de datos y yo ubico mi sentencia en el punto array, que es de arreglos, y le mando esa lista de datos. ¿Ok? Entonces vamos a imprimir. Imprimir mi arreglo de datos y miren cómo se nos muestra. ¿Ok? Casi parecido a cómo se muestra una lista. Vamos a ver las diferencias, ¿no? Vamos a poner aquí el print de la lista. Y bueno, ahí pueden observar la diferencia, ¿no? Aquí se ve la coma, como quien dice. En una lista la coma separa los elementos, en un arreglo simplemente los denotamos como que, como elementos así, de esta forma. ¿Ok? Siempre hay diferencia en cómo se muestra una lista de un arreglo. ¿Ok? Ahora también podemos crear un vector sin datos, con esta función que es np0. ¿Cómo sería la sentencia en este caso? Por ejemplo, podemos crear un vector, verle aquí, vector, que va a ser np.ceros. ¿Y qué recibe la función 0? Recibe size. ¿Qué significa size? Size quiere decir como que eh, el tamaño que queremos de nuestro vector, es decir, de 3 elementos, 4 elementos, 5 elementos. Pero en sí, ¿qué hace la función 0? Retorna un vector de ese tamaño con elementos llenos de ceros. Pero ojo, lleno de ceros, ¿qué? Flotantes. Es decir, como decimales, ¿no? Lleno de ceros flotantes. Recuerden eso siempre. De esta forma se nos van a presentar el arreglo. 0.0 punto, ¿ok? Entonces nosotros podemos darle nb.0, vamos a decir que va a ser un vector de un tamaño de 5 elementos. Entonces, voy a imprimir mi vector. Y aquí está. Como ven, en este caso, recuerden, siempre se van a crear el arreglo con flotantes, con la función
ceros. ¿Ok? Ahora también las facilidades que nos da NumPy es que tiene incluido a random también. Tiene funciones de random que nos pueden ayudar. Por ejemplo, si queremos crear un vector aleatorio, nos piden crear un vector de 5 elementos de números aleatorios. ¿Ok? Entre números, digamos que, vamos a poner aquí. Crear un vector de 6 elementos que contengan números entre 8 y 15, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, mi función, para esto vamos a contar con la función random.random. ¿Ok? np.random.random. ¿Qué recibe esa función? Recibe un inicio y recibe un fin. Y a su vez también el tamaño de ese vector. ¿Ok? Entonces vamos a darle. Vamos a crear mi vector. Le voy a poner de aleatorio, pero bueno. Entonces, np.random.random. Entonces le doy el inicio. ¿Cuál sería? 8. 8. Mi fin, que sería 15. Y el tamaño, en este caso, que dijimos que era de 6 elementos. ¿Ok? Vamos a imprimir. Hasta aquí no hay preguntas. Y ahí está nuestro reloj, aleatorio. ¿Ok? Denme un minutito, un minutito. Ok, ya volví. Ya, como les iba diciendo, ¿no? Entonces, recibe un inicio, un fin y un tamaño del vector. ¿Ok? Algo que deben tomar en cuenta aquí es que la variable fin o el final que recibe mi función random, no le incluye. No incluye. O no se incluye, sería. ¿Ok? El fin no se incluye. Por ejemplo, si nos piden crear un vector que sería entre 8 y 15, el 15 no lo incluye, entonces vamos a poner 16. ¿Okay? Es una unidad de series. Y ahí sí lo mete el 15, por ejemplo, aquí. ¿Ok? Recuerden eso. Si utilizan random.random, sí me escuchan, ¿verdad? Sí, bro. Ok, el fin no se incluye entonces. Ok, vamos ahora con algo de indexación. Al igual que listas, recuerden que las listas nosotros podíamos indexar un elemento. ¿Sí, no? ¿Cómo lo hacíamos? A través de la posición. Es decir, si queríamos el elemento que estaba aquí, el primero, ¿cuál era esa posición? ¿Qué índice tenía ese elemento? 0. 0, ¿verdad? Tendría 1, tendría 2, tendría 3 y aquí 4. ¿Ok? Digamos, ahorita no tomemos en cuenta todavía esto de aquí de la regla. Hagamos cuenta como si fuera una lista. Entonces, en la lista queríamos el elemento 35, necesitábamos indexar con el índice 2. Entonces, ahora en NumPy, en los arreglos o los vectores, es de la misma forma. La misma forma yo puedo indexar. Por ejemplo, vamos a decir que quiero, en este caso, voy a poner un pin aquí vacío para que se mezcle todo. ¿Ok? Voy a decir que en mi vector 1 voy a elegir el elemento 1. Por ejemplo, ese elemento 1 va a ser mi vector 1 indexado en el índice 0. ¿Ok? En el print. Entonces eso me va a retornar, en este caso, 20. ¿Ok? No hay dudas con esta parte de la indexación, ¿verdad?
Confirmen. Todo claro. Ok. Slicing lo mismo que hacíamos en listas también. En listas o en strings. Nosotros podemos hacer un slicing. Si nos piden solamente, qué sé yo, desde el segundo elemento hasta el penúltimo. Entonces, ¿cómo haríamos el slicing? Poner aquí B. Vamos a poner aquí esto. Entonces vamos a decir que queremos entonces ¿desde dónde? Desde el segundo elemento hasta el penúltimo. Es decir, esta franjita. 25, 35 y 15. Solo estos tres elementos vamos a necesitar. ¿Ok? ¿Cómo haríamos eso? Como hacíamos en listas. Entonces tenemos nuestro vector. ¿Sí? Indexar del 1 al 4. Exacto, ¿verdad? Entonces del 1 hasta el 4. ¿Ok? Recordemos, ¿no? Que el extremo no lo incluye. Por eso hasta 4. Perdón. ¿Cómo también podríamos haber indexado? ¿Alguna otra forma? También podríamos haber puesto ¿desde dónde? De 1 hasta -2, ¿verdad? Estaba correcto, ¿verdad? Utilizando índices negativos. Poner aquí, ¿no? 1. Me comí 1. Mira, 5, 4, 3, 2 y -1. ¿Sí? De ahí creo que no hay dudas, ¿no? Ya saben cómo indexar. Hacer un slicing, perdón. Así. Entonces vamos a imprimir. Creo que no estoy repitiendo los nombres, sí. No, por ahora no. El código. Y ya está. Hemos obtenido esos elementos que queríamos. 25, 35 y 15. ¿Necesitan que repita otro ejemplo? Está claro eso. Haga. Ya, ¿ok? Creo que no hay dudas en esta parte. Esto es lo más sencillito ahí. Hacer slicing. También si necesitan invertir un vector, ya saben, ¿no? Hacer un salto nomás y el -1 para invertir un vector. Esto nos va a servir más adelante cuando nos pidan ordenar un arreglo de mayor a menor o cosas así. ¿Ok? Bueno, operaciones entre vectores y un escalar. Como les dije, ¿no? NumPy se utiliza bastante para realizar estos análisis y trabajar de una forma matemática, un cálculo numérico. Facilita estas formas, ¿no? Ahora, cuando hablamos de un vector y un escalar, teniendo nuestro vector 1, aquí donde estábamos, vector 1 arriba, vector 1 y vector 2. Entonces, recordemos que cuando opera un vector y un escalar, ese escalar se va ¿a qué? Como que a ¿cómo se podría decir? A dispersar con cada uno de los elementos que está en nuestro arreglo. Es decir, vamos a poner que nuestro vector n va a ser igual al vector 1 más 3. ¿Ok? ¿Qué va a pasar en este de aquí? Lo que va a pasar es que en cada elemento de nuestro arreglo se va a sumar 3. Entonces tenemos 20 más 3. 25 más 3. 25 más 3. 15 más 3. Y 10 más 3. Eso es lo que va a pasar cuando opera un vector con un escalar. Ese escalar va a entrar en el arreglo y va
no me acuerdo la palabra correcta, pero bueno. La cuestión es esta, ¿no? Esto es lo que va a suceder. Ese escalar se va a sumar, en este caso, a cada uno de los elementos de la regla. ¿Ok? Lo podemos comprobar. Vamos a ver. Bien, Victoriano. Ahí está. 25, 10, 38 y 18. ¿Ok? Eso es en cuanto a la suma. Lo mismo pasa con los demás operadores que matemáticos, ¿no? Resta, suma, multiplicación, división, entero, bueno, porcentaje y también cuando elevamos al cuadrado, cosas así. Siempre va a pasar eso. ¿Ok? Por ejemplo, podemos reemplazar aquí. Podemos hacer una división entera. Y nos va a pasar. Y está. 8, 11 y 5. ¿Ok? 25 dividido para 3 sería 7 punto y algo más. Entonces nos da el entero 8. ¿Ok? Y así sucesivamente va a pasar con todos los operadores matemáticos. ¿Ok? Entonces si le vamos al cuadrado, ahí está. El número gigante que está ahí. ¿Ok? ¿Hay alguna duda hasta aquí? Bueno, también se puede realizar las operaciones entre vectores, ¿no? ¿Y cómo se va a realizar la operación? Cuando realizamos una operación entre vectores, por ejemplo, vamos a poner nuestro vector N1, va a ser igual al vector 1 más nuestro vector 2. Así. ¿Ok? Vamos primero a ver qué nos imprime eso. Si sumamos esos vectores. Aquí está. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a pasar? Sencillamente, lo que va a pasar es que las operaciones se van a realizar por posición. Es decir, el primer elemento de mi vector 1 con el primer elemento de mi vector 2. ¿Ok? 20 más 10. Luego, ¿qué? El segundo elemento, ojo que digo elemento, el segundo elemento de mi vector 1 se suma con el segundo elemento de mi vector 2. 5 más 5. Y el tercer elemento con el tercero de mi vector 2. ¿Ok? Y así sucesivamente va a pasar con los demás. ¿Hay alguna duda en cómo se realiza la operación entre vectores? Chicos, por ejemplo, si yo quiero dividirlos, si quiero dividirlos, aquí está. 2.5, 2.33, 1. Y eso. ¿Ok? Y eso. Entonces no hay dudas, creo, entonces, con los operadores tanto de un vector y un escalar como de entre vectores. ¿Ok? Ahora vamos a revisar unas cuantas funciones que nos van a servir para estos vectores numéricos. ¿Ok? NP, tenemos la función sum, ¿no? ¿Qué hace la función sum? Esta función nos va a retornar la suma de todos los datos que están en nuestro vector. ¿Ok? Es decir, por ejemplo, vamos a darle, en este caso, que la suma es igual, perdón. Vamos a decir que la suma es igual a np.sum de qué? De nuestro vector 1. Ahí está, 105. Listo. Bueno, entonces, lo que hace la función sum es sumar todos los elementos dentro de mi arreglo. 20 más 25 más 35 más 15 más 10. ¿Ok? Y eso nos da en total 105. ¿Ok? Es lo único que hace nuestra función sum.
Ahora, está la función max. ¿Qué hace la función max? La función max nos va a retornar el valor máximo de un vector. Es como en las listas, ¿no? Cuando teníamos una lista de números enteros, por ejemplo, si utilizamos max, creo que sí se puede utilizar max, no me acuerdo, pero bueno, lo que nos retornaría en sí va a ser ¿qué? El elemento más alto de esa lista. Acá es lo mismo con vectores. Si nosotros aplicamos el aquí máximo, que va a ser igual a np.max de nuestro vector 1, ¿qué va a pasar? Vamos a copiarlo aquí porque ya se nos quedó muy arriba. Entonces aquí, si tenemos el máximo con la función max del vector 1, ¿qué valor creo que nos va a retornar de este arreglo? El 35. El 35, ¿verdad? Vamos a ver. Aquí está, 35. ¿Ok? Entonces es sencillo, ¿no? Ya tienen entendido esa parte. np.max nos va a retornar el valor máximo de ese arreglo. Ahora, hay algo también llamado argmax, que significa el argumento máximo. Y esta función lo que nos va a retornar, ¿qué es? La posición o el índice en el que se encuentra ese elemento máximo. ¿Ok? Por ejemplo, índice va a ser igual a n.argmax del vector 1. ¿Ok? Recuerden, esto nos va a retornar un índice a una posición del elemento máximo de este arreglo. ¿Ok? ¿Cuál es la posición donde está el 35 en este caso? En el índice 2. ¿Ok? 0, 1 y 2. Recuerden, max nos retorna el elemento y argmax nos retorna el índice del elemento máximo. Lo mismo ocurre con min, la función min. ¿Ok? Esta es la sintaxis. El mínimo es n.min del vector 1. ¿Ok? Ahí está. En este caso, el mínimo es 10. Estamos con el vector 1. El menor de todos es 10. Nos retorna el elemento 10. Pero, ¿qué nos retornaría entonces en este caso argmin? Nos retornaría el índice de ese elemento que es mínimo en nuestro arreglo. ¿Ok? ¿Hay alguna duda? Por ejemplo, en este caso, antes de imprimir, ¿qué índice tendría en este caso que retornarnos la función argmin en nuestro vector 1? 4. 4, ¿verdad? 0, 1, 2, 3 y 4. Y 4, perdón. ¿Ok? Vamos a ver. Aquí está. Entonces el mínimo se encuentra en el índice 4. ¿Ok? Tenemos la función min. La función min lo que nos hace, o lo que nos ayuda en este caso, es que nos retorna el promedio de todos los valores dentro del vector. ¿Ok? Entonces, si yo necesito un promedio de edades, por ejemplo, me dan una lista de edades, un vector de edades, yo le aplico el np.min y eso me va a dar el promedio. ¿Ok? A ver, promedio 21.0. Digamos que estas son edades, ¿no? ¿Cuál es la edad entre promedio entre todos ellos? 21.0. ¿Ok? ¿Qué hace ArcSort? Perdón, en este caso sort. Al igual que las listas, sort lo que nos va a hacer es
en este caso, a retornar un nuevo vector, pero este vector va a ser ordenado. ¿Ok? Por ejemplo, cuando nosotros utilizamos lista, me parece que sort no retornaba nada, simplemente actuaba dentro de la lista, es decir, la ordenaba, pero no es que nos retorne en sí algo. ¿Ok? Pero en este caso sí nos retorna. Vamos a poner vector ordenado, va a ser nm.sort del vector 1. ¿Cómo creen que sería en este caso este vector? Tomando en cuenta el vector 1 que ya se me quedó por acá arriba. Nuevo. ¿Cómo quedaría nuestro nuevo vector ordenado en este caso? Recuerden, por cierto, aquí voy a comentar, es, retorna un nuevo vector ordenado. ¿En qué forma ordena este vector? De menor a mayor. ¿Ok? Entonces, si retorna un vector ordenado de menor a mayor, ¿cuál iría en este caso primero? 10, luego 15, luego 20, luego 25 y al último 35. Ahí está ya ordenado. Esto es lo que nos va a retornar en este caso la función sort. Vamos a imprimir vector ordenado. Y aquí está. Entonces, 10, 15, 20, 25 y 35. ¿Ok? Eso nos ayuda en este caso la función np.sort. Y tenemos, a igual que en max y min, nm.sort, argsort. Y este caso nos retorna un vector de índices. Ojo, índices ordenados. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que ahora ya no nos va a retornar. Si nosotros aplicamos este np.sort, vamos a poner aquí índices ordenados, vector 1, ya no nos va a retornar este vector. ¿Ok? Sino que nos va a retornar un vector con las posiciones ordenadas. Es decir, ¿cuál es la posición del primer elemento si se ordena de menor a mayor? En el arreglo principal, por así decirlo. Es 4, ¿verdad? Entonces nos retorna ese índice. 4, luego está el 15. ¿El 15 de qué posición estaba? 3. ¿Ok? El 20. Perdón, sí, el 20. ¿En qué posición estaba? Índice 1. ¿Ok? El 25 estaba en el índice 2. Y por último, el 35 estaba en el índice. Perdón, puse mal aquí. 20 es en el 0. Ahí sí. Índice 0, 25 en el índice 1 y 35 en el índice 2. Ahora sí. ¿Ok? Esto hace la función argsort. Nos retorna un vector con índices, de índices ordenados. ¿Ok? ¿Hay alguna duda con este? Confirmen. No hay ninguna duda para continuar. ¿No? Bueno, entonces tenemos la siguiente función que es la función unique. ¿Qué nos hace esta función? Nos va a retornar un vector. Retorna un vector con elementos únicos. ¿A qué se refiere con elementos únicos? Es decir, elementos no repetidos, ¿ya? Elementos no repetidos que están en el vector. Por ejemplo, vamos a suponer aquí que tenemos nuestro vector 3. Es un arreglo
punto array de una lista de números, ¿ok? Es decir, que es 2, perdón, 3, aquí le voy a poner 4, aquí le voy a poner 2, aquí le voy a poner 3, 2, 5, 1, y acá le voy a poner 2. ¿Ok? Este es mi vector 3. Contiene estos números, 3, 4, 2, 3, 2, 5, 1 y 2. Entonces, mi función unique lo que va a hacer es un vector único. Mi vector 3. ¿Ok? Y lo que me va a retornar es esto. Un vector con elementos sin repetirse. 3, 4, 2, 1 y 5. ¿Ok? Sin repetirse. Vamos a ver. Creo que los regreso incluso ordenados. Bien. Aquí está, sí. Los retorno ordenados. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Eso es lo que va a ser nuestra función. Nuestra función unique. Y si nos damos cuenta, en este caso, el tamaño de nuestro vector no es el mismo que el de nuestro vector inicial. ¿Por qué? Porque hay elementos en el vector que están repetidos. Y como se trata de un vector único, simplemente nos va a retornar un vector con una sola vez ese elemento. ¿Ok? Ahora, hay algo importante que se utiliza en vectores, que es la indexación booleana. ¿Ok? Bueno, aquí. Hay algo importante llamado indexación booleana. ¿Qué quiere decir indexación booleana? Es decir, que a partir de una condición que nosotros demos en nuestro vector, nosotros vamos a poder extraer de ese vector aquellos elementos que cumplan con esa condición. Entonces, ¿qué es una condición? Por ejemplo, una condición podría ser números, por ejemplo, aquí voy a poner números, pero solo por ejemplo, mayores que 18. Vamos a tener como en este caso, esto sería una condición, pero obviamente aquí no va a poner números, pero esta sería una condición, comparar si números son iguales, si los números son mayores que el otro, o incluso recuerden que la indexación booleana también puede servir para string, ¿ok? Por ejemplo, una indexación booleana podría ser ver los elementos del arreglo que estén dentro de un diccionario o que estén dentro de una lista. Si están dentro, entonces yo eh, los saco de ese arreglo para crear uno nuevo, ¿ok? Eso es lo que hace la indexación booleana. Por ejemplo, vamos a decir, en este caso, vamos a plantear un problema, ¿no? Obtenga las edades. Bueno, vamos a crear dos listas. No, simplemente vamos a comparar, ¿no? ¿Quiénes son mayores de edad? Tenemos un arreglo de edades, este que está aquí, un arreglo de edades, 20, 17, 18, 21 y 16. Y nos piden retornar o que saquemos los que son mayores de edad. Entonces, mi condición, ¿cuál sería? Mi condición sería que en edades, ojo, es un arreglo, ¿no? Bueno, aquí dejan poner arreglo de edades. De mi arreglo de edades, yo voy a necesitar que los mayores o iguales a 18. ¿Ok? Y esa es mi condición. Ahora, ¿cómo se hace la indexación booleana? De una sintaxis, por así decirlo, ¿no? Entonces, de un arreglo, yo lo voy a indexar, como cuando hacemos la indexación por índices, ¿no? Como hicimos más acá, así. ¿Ok? Solo que en vez de mandarle un índice, lo que voy a mandarle es una condición. ¿Ok? Tengo mi arreglo y lo voy a indexar con una condición. Esta es la forma de realizar una indexación booleana. ¿Ok? Entonces, le voy a decir que mi nuevo arreglo de mayores de edad
Ojo, retorna un arreglo. Así que tengan en cuenta eso. Mi arreglo de mayores va a ser mi arreglo de edades indexado en mi condición. Entonces, ¿qué va a ser esta indexación booleana? Va a comenzar con el primer elemento, como cuando trabajamos vectores y un escalar, ¿no? Y va elemento por elemento. Lo mismo va a pasar aquí. Entonces, viene, compara la primera iteración. En este caso, 20 es mayor que 18. Sí. ¿Esto qué va a hacer en sí? Va a retornar esta condición. ¿Qué nos va a ayudar en este caso? Nos va a retornar aquí un arreglo de qué? De un arreglo booleano, por así decirlo. ¿Okay? Por eso se llama indexación booleana. Entonces, va la primera iteración. 20 es mayor que 18. ¿Qué nos retornaría? True. ¿Okay? Viene la siguiente iteración, ¿no? 17 es mayor que 18, no. Entonces nos va a retornar false. Siguiente, 18 es mayor o igual que 18, sí. Entonces, true. Nuevamente, true. Y por último, nos va a retornar false. ¿Ok? Esto es lo que nos retorna esta condición. La condición va a obtener un arreglo booleano de verdaderos y falsos, donde al aplicar este arreglo dentro de nuestra indexación, lo que va a hacer es retornarnos solo los valores que tengan true. ¿Ok? Entonces, ¿cuál tienen true en este caso? 20. O el índice 1. ¿Cuál está en nuestro índice 1? El 20. ¿Qué otro valor nos va a retornar? Viene el segundo, dice false, no lo va a retornar. Bien, entonces tiene el true, nos retorna ese valor, sería 18. El siguiente true, que sería 21. Y este sería el arreglo que nos va a retornar al hacer la indexación booleana. Vamos a poner el print. Arreglos mayores. ¿Sí? Vamos a ver. Aquí está, 20, 18 y 21. Y estas son las edades que son mayores de edad. ¿Está claro, chicos? ¿Hay alguna duda aquí? Me confirman, por favor. Profe, yo en el libro vi digamos que otra como tipo de forma de usar el booleano, pero también en los arreglos. Y no me quedó muy clara. En ¿Cuál? la cual, vamos a decir así, que cuando forma un arreglo y pone la lista, pone al lado ahí se puede también poner el tipo. Entonces ahí pone como el tipo booleano. Entonces ahí le devuelve también false, true, false, true. Sí, supongo, según los números. Pero ahí no Ya. entiendo cómo juzga para que devolverme ese false o ese true. Mm, no me acuerdo haber visto eso. O sea, supongamos ahí en donde dice arreglo de edades, Ya. np.array, está la lista, la coma y pone ahí bool, de Ah, booleano, ya, ya, supongo. ya. Pero es que, Ajá. eh, ya, creo que ya sé cómo es. Por ejemplo, mm, acuerdo, pero sí lo he visto. Creo que, ¿con cuál dijiste que lo utilizaba? ¿Con detail? Bueno, solo escribe el bool directamente, no escribe detail. Bull. O sea, pone como quien dice la condición ahí. Es que en realidad a ver, No recuerdo haber visto. O sea, sí me suena, pero. A ver.
Ah, pero es que eso es como que, ya, acá, mira, por ejemplo, este, aquí encontré algo, ¿no? Muy bien. Ya, no, déjame copiar replicar este ejemplo que encontré. Voy a escribir perdón, mi arreglo, que va a ser igual, esto que está aquí, np.array, perdón, y esto va a tener que, va a tener una lista 1, 0.5, va a tener 0, va a tener none, va a tener un string A, tener un string vacío, va a tener true y false. Y por ejemplo, aquí lo que, como ven el ejemplo, va a tener el dtype y aquí va a tener bool. ¿A esto te refieres? Sí, bueno, no tiene el type, pero en teoría no importa si Bueno, está. claro, no, no importa si está, exacto. ¿Ok? Prácticamente lo que nos hace esto de aquí es como que darle al arreglo. ¿Se acuerdan que yo les dije este, que un arreglo debe tener que el mismo tipo de datos, ¿verdad? Entonces, si nosotros mandamos sin esta cosa, si mal no recuerdo, por defecto nos va a mandar es que hay una jerarquía. No me acuerdo, me imagino hasta donde, no me acuerdo ni cómo es la jerarquía. Por ejemplo, digamos, ¿no? Trata de buscar que todos los elementos que están dentro de mi arreglo se acoplen al, al tipo de dato que todos se pueden convertir. ¿Ok? Por ejemplo, si tenemos un arreglo así, 2, 0.5, este string también 2, ojo que es un string, ya no es un entero, y acá 1.2, así. ¿Qué va a hacer si yo a esta lista, digamos que es una lista, todavía no le he puesto el array, es una lista de datos. Si yo aplico el np.array, lo que va a hacer es buscar el tipo de dato al que se puedan acoplar todos. ¿Ok? Es simple, ¿no? El 2 que está en string se puede acoplar a los enteros. ¿Ok? A un entero. Prácticamente lo que va a hacer ahora es, este 2 también se puede acoplar ¿a qué? A convertirse en un flotante. En otras palabras, lo que quiero decir es que ahora, al aplicar el np.array, lo que va a hacer es ese 2 convertirlo en un flotante. El 0.5 ya es un flotante, así que lo deja en flotante. Ese 2 que era un string, ahora también lo convierte en un flotante. Y ese 1.2 que ya era un flotante, lo deja como lo que es. Esto es lo que hace en sí la función array. ¿Ok? En este caso que tenemos aquí, lo que hace este dtype o dejarle el bool, lo que va a hacer es especificar en qué tipo de dato voy a dejar mi array. ¿Ok? Yo aquí como le digo, por defecto trata de buscar el tipo de dato en el que se puedan acoplar todos, pero yo también le puedo especificar a qué tipo de dato quiero. ¿Ok? En este caso, si yo lo quiero especificar como un entero, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque el string 2, bueno, aquí tiene como string un número. Está fácil de convertir. Pero ¿qué pasa si yo aquí tuviera un hola? Un hola y le aplico el dtype y le pongo que sea un entero. Ahí me va a saltar un error, porque no puedo convertir como que letras a un número. ¿Ok? Sin embargo, como regresando de nuevo al ejemplo, si yo le pongo al dtype bool, ¿qué es lo que va a hacer eh, el np.array? No, sí. Lo que va a hacer es verificar el booleano de cada elemento. Es decir,
Ustedes recuerdan, por ejemplo, por esta cosa de lógica matemática. ¿El 1 qué es en lógica matemática? Verdadero. Verdadero, ¿verdad? Entonces, lo que hace el array va a hacer es convertir estos elementos en booleanos. ¿Ok? Booleano es como que el que más fácil de convertir, por así decirlo, ¿ya? Entonces, el 1 ya, como les digo, por este tema de lógica matemática, el 1 es verdadero. Este 0.5 no es un booleano en sí. ¿Qué es lo que va a retornar en este caso? Un false. ¿Por qué? Porque eh, no hay, ¿cómo lo explico? No hay forma de que se pueda hacer verdadero un flotante, ¿ok? Ahora, acá tenemos el entero 0. En lógica matemática, ¿qué era el 0? False. ¿Ok? Lo mismo pasa con none. None va a retornarme un false. ¿Ok? En las cadenas de caracteres va a suceder lo mismo. Un segundo. Déjenme ver qué imprime. Un momento. Creo que me estoy equivocando. Me arreglo. True, true. False, false. Perdón. Y ahora me retorna true, true y true. ¿Sí? A ver, aquí según lo que yo lo que veo aquí que me dice es que al crear un arreglo booleano, los valores distintos de qué? De 0, los de none y falsos, es decir, estos tres, solo los valores distintos a eso me va a retornar un true. ¿Ok? Entonces el 1 true, 0.5 me retorna un true, que me estaba equivocando, por eso digo, no me acordaba eso. Un true. El none, como dije, el none retorna un false. ¿Qué más? Las cadenas, que es este vacío. Las cadenas también me van a retornar un false. Bueno, esto no sería una cadena, sino como que un string vacío, algo así. Me va a retornar un true. El true obviamente me va a retornar true y false. ¿Ok? Esto aquí, ahorita que estaba buscando, veo que es como para crear arreglos booleanos. Pero así es lo que tú me decías que habías visto, esta parte. Supongamos en la lista tal vez no tenía cadenas, ni el none, ni el true, ni el false, solo tenía números en este caso. Yo Ya, tampoco entendía por qué me devolvía en algunos casos true y en otros casos false. vamos a ver ahí. True, true, false. ¿Ok? En este caso, aplica lo que les dije, ¿no? En arreglos booleanos, bueno, yo aquí lo voy a poner arreglos booleanos. Ya, vamos a aumentar eso para que quede aquí. Y que topaste eso porque está chévere ahí. Entonces, si el elemento es diferente de qué? Diferente de none, o sea, nada, none, ¿y qué más? De 0, de un string, ¿y qué más dije? Y false. Retorna como valor booleano true. ¿Ok? ¿Está claro? Está ahí, ¿no? Entonces, cuando tienes un montón de números, te va a retornar true siempre y cuando ese número no sea 0. ¿Ok?
Por eso que en este caso ya nos retornó true, true, false. ¿Ok? Perdón. Por ejemplo, si ahora sí, ¿qué pasa si aquí en vez de bool le pondríamos entero? ¿Qué crees que ahora pase? Nos debería devolver todos los números en tipo entero. Exacto, es lo que les decía, ¿no? Yo le especifico qué tipo de datos quiero en mi arreglo. En este caso, le especifiqué que eran enteros, me los devuelve todos como enteros. Ok, vamos a darle el bool ahí. Si quiero todos en string, le pongo este string. Y si los quiero todos en flotantes, ya, pues le pongo float. Ok, a ver. Incluso estaba algo de las funciones para los booleanos. ¿Esto de aquí quedó claro? ¿O lo vuelvo a repetir, lo de la indexación booleana? Prácticamente este es como otro temita aparte, la verdad. O sea, no tiene que ver tanto con la indexación booleana, sino que es como que otro análisis. Confírmeme, chicos, si esto está claro, cómo indexar con un vector booleano. Sí, todo claro. Ya, bien, ok. Melanie, ¿está claro? Angie. Bueno, ya. Entonces, por último, por aquí, tenemos funciones que se pueden utilizar con estos vectores booleanos. Ok, tenemos nuestro vector booleano, en este caso true, false, false y true. Y están estas tres que son las más importantes. Está la función al, o al, nb.al vector. Esta función nos va a retornar un vector booleano donde el valor va a ser true si todos los elementos del vector son verdaderos. Caso contrario, nos va a retornar falso. Vamos a ver. Entonces, a mi vector, perdón, me he comido un aire, ando mucho. En mi vector booleano, yo le aplico un np punto. ¿Qué hago? Voy a poner un print. np punto all en mi vector booleano. ¿Ok? Si yo hago esto, lo que va a hacer es analizar mi vector. Sí. Si todos mis elementos son verdaderos, me va a retornar true. Si son falsos, me retorna false. En este caso, ¿qué va a retornar? ¿Qué creen? Me retorna false. ¿Por qué? Porque mis elementos tienen falsos aquí. Solo si todos los elementos son true, me retorna true. Y ahora, la función any, en cambio, lo que va a hacer es retornar el valor booleano true si al menos un elemento, en mi vector es verdadero. ¿Ok? Entonces vamos print, np punto, any, o sea, si por lo menos alguno, ¿no? Mi vector booleano. ¿Ok? A ver, ¿qué me hace eso de ahí? Me retorna true. Me retorna true, ¿por qué? Si al menos un elemento es verdadero, me retorna true. ¿Ok? Y por último tenemos np.where, que tiene algunas funciones snp.where. ¿Ok? Pero en sí el principal, o como que lo básico que hace el punto np.where es retornarnos una tupla de un solo elemento. Y ese elemento va a corresponder a un vector con las posiciones de los elementos que cumplen una cierta condición. ¿Ok? En este caso, como no le doy, por así decirlo, una condición, simplemente lo que me va a retornar es un vector con las posiciones de todos los elementos que son
verdaderos. ¿Ok? Int np.where mi vector. Mi vector booleano. ¿Ok? En este caso, como nuestro vector booleano tiene true, false, true, true, solo nos va a retornar los verdaderos. Es decir, índice 0 y el índice 3. Vamos a ver. Y aquí está. Ojo que nos retorna este edit type, que es entero 64, pero bueno, eso no se toma casi en cuenta. ¿Sí? Eso es lo que les digo, nos retorna solamente una tupla. Ahora, esto nos retorna esto. Me parece que deberíamos convertirlo a... No, bueno, no punto array, no. Así nos va a retornar ese valor muy raro. ¿Vemos ahí? Ahí está. Bueno, nos retornó un arreglo de otro arreglo. Pero bueno. En fin, a lo que lo imprimo sale esa cosa media rara. Pero solo es al imprimir. En realidad lo único que nos va a retornar es este arreglo con los índices 0 y 3. ¿Okay? Y con eso también podríamos hacer una indexación booleana. Es decir, le mandamos este np.where dentro de la indexación y nos retornan los elementos. ¿Ok? Como les decía también, el np.where también puede recibir una condición. Por ejemplo, vamos a ver si aquí sale. Vamos a decir que mi vector mayor es de edad. Mayor va a ser igual a np.where. No me acuerdo de la sintaxis. ¿Alguien la recuerda ya? La verdad no me acuerdo. Creo que recibe el vector 1, por ejemplo, vector 1, y aquí creo que la condición. Entonces, no me acuerdo si era así. Pero no me acuerdo. ¿Cómo era? Sí, creo que era así. Ah, no lo imprimí, perdón. Bien, vector mayor. Y bueno, aquí están los índices. Recuerden que el np.where me retorna solo los índices. ¿Qué índices eran mayores de edad? El 0. Que le puse el vector 1, que era las edades. Arreglo de edades. Ahí. Ahora sí. Nos retornó 0 y 3. No sé por qué solo nos retornó 0 y 3. Rara esta vaina. A ver si hago esto. Ahora me retorna 0 y 1. No sé qué pasa aquí. Es que puse mayores a 18. Entonces, si puse mayores a 18, solo me va a retornar 21 y 20. Perdón. Por eso es que esto aquí está mal, Que le puse mayores a 18. Si le pongo mayores igual a 18, ahí se me tienen que aparecer los más adelante. Son 0, 2 y 3. Ok, entonces está el índice 0, que si es mayor que 18.
el índice 2, que es mayor o igual que 18, y el índice 3, que es mayor o igual a 18. Entonces aquí está. Nos va a retornar las posiciones de los que cumplen con esa condición. ¿Ok? Entonces el np.where puede recibir tanto una función, perdón, un vector booleano como una condición. Esas dos cosas nos puede recibir el np.where. Ok, ¿hay alguna duda, chicos, aquí? Angie, Juan. Profe, ¿puede repetir la primera parte del Word? Como no entendí muy bien cómo trabajaba. Ok, O sea, sí, continúa. O sea, no entendí por qué dice que corresponde a un vector con la posición de los elementos que son true. Sí, O sea, a ver, mira. Si tú le das un vector, obviamente este vector va a ser booleano, ¿no? Aquí está el vector que yo le di. Déjame copiarlo acá. Aquí lo voy a copiar un momento. Este es el vector que yo le estoy dando. Entonces, el where, si yo le doy un vector booleano, solo me va a retornar las posiciones de los que son true. Eso, siempre. Where solo te va a retornar las posiciones de los valores que son true. Entonces, si yo le hago el np.where a mi vector booleano, lo que me va a retornar es esto. El arreglo con los índices. 0, ¿cuál más? 0 y 3. Eso me va a retornar. Que son los únicos elementos que son verdaderos en mi arreglo. Perdón, a ver, ahora sí, continúo. Lo que les digo, ¿no? El np.v recibe, este es un vector booleano, ¿no? Y prácticamente lo que hago con la condición, ¿qué es? Un vector booleano, como hicimos acá. Aquí no. La condición que nos retorna. Un vector booleano. True, false, y true, true y false. Prácticamente lo mismo que mandamos aquí es lo que se termina enviando aquí. ¿Ok? Entonces vamos a copiar. Por lo general siempre va a recibir un vector booleano. El np.v. Es lo mismo, ¿no? Lo mismo que hay arriba. Eso. Si aplicamos el np.where, esto que está aquí va a ser esto. Va a comparar el primer elemento, ¿no? ¿Dónde está el primer elemento? Bueno, tengo que volver a copiar también esta caja. Bien. Entonces va a comparar el primer elemento en este caso. El 20 es mayor que 18, mayor o igual que 18, true. El 17 es mayor o igual que 18, false. 18 igual, mayor o igual que 18, true. 21 mayor o igual que 18, true. Y 16 mayor o igual que 18, false. Entonces, hagamos de cuenta que ya esto desapareció, esto de aquí. Y esto es lo que en verdad tiene el np.where como argumento. Entonces, ¿qué hace? Regresarnos un vector con las posiciones. Entonces, ¿qué posición aquí es este true? 0. Y índice 0. El siguiente true está en el índice 2. Y el siguiente true en el índice 3. ¿Okay? Solo estos índices son los que nos retornan. Por eso es que acá vemos que nos retorna ese arreglo, donde los índices, ¿cuáles son? 0, 2 y 3. ¿Ok? Ahí quedó un poquito más claro. sí, profe. Bueno, eso en sí. Vamos a hacer un ejercicio, no sé qué tan largo se haga. Por aquí lo tenía, que fue un taller mío, creo. Sí, un taller que yo me tocó hacer. Acá. Este taller que está aquí. No, espero no demorarme tanto aquí. ¿Sí? Bueno, se los paso.
Por aquí yo había creado ya el ejercicio con las listas. Este. Ok. Entonces, el ejercicio consiste en que se tiene dos listas de qué, de países, uno de América y otro de Europa. ¿Ok? Adicionalmente, se tienen dos listas que representan la población de cada país. ¿Y qué más dice? Se respetan el orden de las listas. Ejemplo, es decir, tenemos la lista de países de América, Ecuador. Entonces, en la lista de poblaciones de América, el primer elemento sería la cantidad de personas o de la población de qué? De Ecuador. En otras palabras, lo que nos quiere decir que las listas son paralelas. ¿Ok? Hasta ahí me imagino que no hay una duda, ¿no? Lo que les decía. El primer elemento de la población de América sería la población de Ecuador, luego la población de Brasil, la población de Venezuela, de Argentina y de Perú. Y ahora, en la lista de, en el caso de Europa, lo mismo. El primer elemento sería la población de Alemania, Portugal, España, Francia e Italia. ¿Ok? Hasta ahí creo que no hay ninguna duda, ¿o sí? Entonces nos dice, prohibido usar lazos for white, ¿ok? Usando arreglos, o sea, vectores, ¿qué debemos hacer primero? Nos dice, imprimir por pantalla el promedio de la población mundial. ¿Cómo haría eso? Vamos a crear un programa principal acá abajo. ¿Ok? Lo primero que deben hacer cuando van a trabajar con NumPy, ¿qué es? Importar la librería. Import NumPy as NP. ¿Ok? Ahí, perdón. Entonces, es lo primero que vamos a hacer. Segundo, lo que nosotros debemos hacer es convertir todas nuestras listas, eh, ¿en qué? Como vamos a trabajar con arreglos y vectores, todas nuestras listas las debemos convertir a arreglos. Entonces tengo mi arreglo, países de América, va a ser igual. ¿Cómo convertimos una lista o una estructura en arreglo? np.array de esa lista de países de América. ¿Ok? Perdón, un momento. Ok, entonces lo que le decía, ¿no? Convertir arreglos todos. Entonces, arreglo de países, pero ahora de Europa, va a ser np.array, np.array de mi lista de países de Europa. ¿Ok? Lo mismo hago con las poblaciones. Arreglo de poblaciones de América va a ser igual a np.array de la lista de poblaciones de América. Y mi arreglo de población, perdón, arreglo de población de Europa va a ser igual a nb.array de mi lista de población de Europa. ¿Ok? Hasta ahora ninguna duda, supongo, ¿no? Lo único que he hecho es convertir arreglos cada una de las listas para poder operar. Recuerden que para poder operar en este caso necesito convertir todo esto en arreglos. Okay, me dice el primer tema, ¿no? Tema 1. Tema 1. Imprimir en pantalla el promedio de la población mundial. ¿Ok? Si hablamos de la población mundial, bueno, aquí no estamos tomando en cuenta los demás continentes, pero digamos que solamente en el mundo existe ahorita América y, y Europa, ¿no? Entonces, esos son los datos que me dan. ¿Cómo yo obtengo la población mundial?
¿Vale? Sumando todo. Sumando todo, ¿verdad? Entonces yo puedo escoger dos caminos, ¿no? Puedo primero sumar los arreglos, arreglo de América, más el arreglo de Europa. Y a todo esto le puedo aplicar el np.sum. ¿Hay alguna duda con lo que hice ahí? Es como que en pasos, ¿no? Sumo los dos arreglos, esto me retorna un nuevo arreglo de población mundial, y luego sumo todos los elementos que están dentro de ese arreglo. ¿Ok? También podía haber utilizado el np.sum del arreglo de país, más el np.sum del arreglo de Europa. Vamos a ver. Ah, perdón, no imprimí. Pero aquí me sale un error, creo. Sí, creo que voy a tener que nomás poner np.sum de cada uno. Ah, pero es que aquí ya, déjame ver. Sí, efectivamente, me sale un error. Entonces voy a tener que utilizar nomás np.sum de América, más np. Ahí sí. Ay, ¿qué pasó? Ah, es que estoy sumando los países, que son las poblaciones. ¿Qué cosas? ¿No? Arreglo de población de Europa y el arreglo de población de América. Ahí sí. A ver, en este caso ya no me va a retornar un arreglo, sino un valor. ¿Okay? Población mundial en este caso. Va a ser eso, ¿no? Creo que ahí ahora sí ya funcionaría lo que les había hecho hace un rato. ¿No? Si lo hago directamente así. Creo que ahí sí ya funciona. Era eso, sí, exacto. Entonces, para ahorrarme líneas de código, si ustedes quieren, entonces, directamente. Sumo primero mis dos arreglos. Serían estos mis dos arreglos. Y luego le hago el np.sum de todos los valores que están dentro de él. ¿Ok? ¿Hay alguna duda hasta ahí? Ahora mi tema 2. Recuerden, ¿no? Por estética, mis funciones las declaro al principio, ¿no? Dice el tema 2, crear una función que reciba dos parámetros, una lista general de todos los países y una lista general de todas las poblaciones. Y devuelvo una lista con dos valores, nombre del país con mayor población y de menor población. ¿Ok? Miren, nos piden dos cosas. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a definir nuestra función. No me dan un nombre de la función, yo puedo poner el nombre que quiera. Le voy a poner país mayor y país menor, así, mayor y menor. Porque eso es lo que hace mi función, ¿no? Retornar el país mayor, el nombre del país con mayor población y el nombre del país con menor población. ¿Ok? Entonces, ¿qué recibe mi función? Recibe una lista general de países y una lista general de población. ¿Ok? Eso recibe mi función. Ahora, para yo poder operar, como les dije hace un momento, necesito convertir esas listas en arreglos. Arreglo de países va a ser igual a np.array de esa lista de países. LST. Y mi arreglo de población va a ser igual a np.array de mi lista de población. ¿Ok? Hasta ahí creo que no hay dudas, ¿o sí? Ok, entonces ahora me piden retornar el nombre, ojo, el nombre del país con mayor población y el de menor población. ¿Ok? Vamos a poner aquí return.
un, vamos a decir, país mayor, país menor. Mayor y país menor. Eso va a retornar mi función. Ok, pero yo necesito obtener eso. Entonces, para poder comparar qué país tiene mayor población, ¿qué yo necesito comparar o verificar? ¿En mi arreglo de países que tienen nombres de países o en mi arreglo de poblaciones que tienen cantidad de población? ¿Qué dicen? ¿Qué es lo que yo debo, en este caso, verificar para ver cuál es el mayor de todos? Tendré que analizar en el arreglo de población cuál es el mayor. Exacto, en el arreglo de población. ¿Ok? Entonces yo tendría un arreglo. Vamos a hacerlo por partes, ¿no? Luego lo voy a como que a simplificar. Un arreglo de poblaciones ordenadas. Prácticamente eso, ¿no? Ahora, pero este es como cuando utilizábamos for, ¿verdad? Es decir, yo ordeno esto y a su vez necesito como que ordenar esto de acá. Pero en el caso de NumPy o de vectores, aquí es cuando me sirve el np.sort, argsort. Es decir, recordemos que nos retornaba argsort. ¿Alguien se acuerda? ¿Qué nos retornaba argsort? Los índices que estaban ubicados de manera ascendente. Ok, sí. Nos va a retornar un arreglo de índices. ¿Ok? Y esos índices van a estar ordenados de menor a mayor. ¿Ok? Entonces, si yo aplico el np.argsort de mi arreglo de poblaciones, lo que me va a retornar es un arreglo de índices. Digamos que aquí está en 4, 3, 5, 1, 0. Así. Como un ejemplo, ¿no? Este sería un ejemplo, perdón. Este sería el ejemplo, ¿no? Ahora, como esto es un vector de índices, yo puedo indexar en mi lista, en mi arreglo de países con ese índice para obtener esos países. No sé si me hago entender. Puedo aplicar indexación booleana en este caso. ¿Ok? Con el argsort yo retorno, en este caso, un arreglo de poblaciones, de índices sería. Aquí no sería poblaciones, sino índices. De índices ordenados. Y ahora en mi arreglo, ahora sí es un arreglo de poblaciones, bueno, de países ordenados. Voy a tener una indexación booleana. ¿En dónde voy a indexar? En mi arreglo de países. Y aquí le voy a enviar mi arreglo de índices ordenados. Esto es una indexación booleana. Entonces, vamos a como que a verificar con una lista de estas, ¿ok? Entonces, es que son números demasiado largos. Vamos aquí aparte a hacer ahorita uno. Sistema. No quiero confundirlos tanto. De haber hecho un ejemplo en antes. A ver, no sé si me entendieron lo que trato de hacer aquí. Confirmen, chicos. No. ¿Está O claro? sea, los índices los vas a indexar a eso, pero que te lo dará en orden, Sí, del exacto. 0 al 5. ¿Sí los darás en? El argsort me va a dar un orden. Aquí, obviamente no va a ser exactamente esto, que la lista es bastante grande. Recuerden que la lista en este caso de poblaciones es la mundial. O sea, prácticamente suma la lista de América con la lista de Europa. O sea, se vuelve una de 3, 5, una lista de 10 elementos. Ok, los voy a ordenar, me retorna solo los índices. Ok. Si yo utilizo sort, lo que va a hacer es retornarme un arreglo ordenado. Pero si utilizo argsort, me va a retornar un arreglo de índices ordenados.
¿Ok? Con ese arreglo de índices ordenados, yo puedo indexar en mi arreglo de países. Y me va a retornar los países ordenados. ¿Qué orden van a tener? El mismo orden que mi arreglo de población ordenado, por así decirlo. No sé si me hago entender. O sea, pero es que no entiendo qué índice. O sea, el índice 0 igual se va a quedar al último. Es que O sea, es que sí. no. O sea, no es que se va a quedar al último. O sea, este es un ejemplo nomás. Puede ser que el índice 0 está aquí. O sea, pero si fuera así, o sea, si fuera así, o sea, no se moverían. No, no se va a mover. O sea, se Esto, moverían, pero se quedarían en esa posición. exacto. Aquí van a estar ordenados según vamos a decir que mi arreglo de países, ya, aquí, lo voy a comentar para no O sea, borrar pero todo. mm, como yo lo haría, es consiguiendo el máximo. Y ese máximo lo indexo, o sea, no lo indexo, le hago sin indexación booleana con ya la población. Claro, también lo puedes hacer de esa forma, sí, exacto. Puedes Y ya utilizar de una, y con una- el argmax y el argmin. ¿Ok? Sí, también funciona, pero quiero ahorita como que me entiendan bien esta parte de aquí de la indexación booleana, o sea, cómo funciona. ya, ya. ¿Ok? Ecuador, podemos poner aquí Perú, sí. Solo vamos a poner, bueno, 3 países ya. Y vamos a poner Argentina. ¿Ok? Y mi arreglo va a tener aquí, suponiendo que Ecuador tiene solo 12 personas, Perú tiene 10 personas y Argentina tiene 25 personas. Un ejemplo, ¿no? Ahí, digamos. Entonces, cuando yo hago el argsort, lo que me va a retornar es este arreglo. Va a buscar en mi población, porque estamos trabajando con el arreglo de población. Este es mi arreglo de población. Tiene números. Va a buscar el menor de todos. Recuerden, de menor a mayor trabaja el argsort. ¿Cuál es el menor de todos? Aquí, entre estos tres. 10, ¿verdad? ¿Y en qué índice está el 10? En el En índice el 1. 1. Exacto. Entonces ahí está. Primer valor. Luego le sigue el 12. ¿En qué índice está? Índice 0. Y por último el 25 que está en el índice 2. Esto es lo que me retorna el argsort. ¿Sí ven? Este vector de índices. O este arreglo de índices. ¿Ok? Y si se dan cuenta, como las listas o los arreglos son paralelos, es como que con este vector yo puedo ordenar esta lista de acá. ¿Ok? Puedo poner primero a Perú, luego pongo como segundo elemento a Ecuador y como tercer elemento a Argentina. No sé si ahí me entendieron más. Esto es lo que hace a mi arreglo de países ordenados. ¿Ok? Viene aquí y los voy a ordenar. Como le estoy dando este vector de índices, le estoy dando aquí en la indexación booleana, lo que me va a retornar es esto. En los países, ¿cuál está en la posición en el índice 1? Perú. Me retorna Perú primero. ¿Cuál está en el índice 0? Ecuador. Toma el Ecuador y me lo pone acá como segundo elemento. Y por último, toma Argentina, que es el último elemento. Me lo retorna ahí. Ay, ¿qué hago? Esto es lo que hace esta indexación booleana. ¿Y lo ven? A partir de este arreglo de índices, yo ordené mis países. ¿Y cómo obtuve este arreglo de índices? Ordenando la población. ¿Me entendieron ahí? Ahí sí. ¿Está claro entonces? Ahora sí. ¿Ok? Eso deben practicar full. Esto de aquí de indexaciones booleanas. Al principio es como que algo confuso, pero si practican bastante ya se van acostumbrando. Yo les voy a mandar un integrador que a mí me mandaron. Es chévere. Creo que sí lo tengo por ahí. Pero es que ese integrador ya mete matrices también. Entonces matrices quiero ver si doy el día jueves. Ya meteré algo de matrices. Porque igual esto de vectores es algo cortito. No es tanto.
Y en matrices prácticamente son las mismas funciones. Solo que en matrices lo que les va a costar un poquito tratar de aprender es a hacer la indexación. ¿Ok? Bueno, está claro esto, ¿no? Ya tengo entonces mi arreglo de países ordenados. Pero ¿yo cuál necesito? Mi país mayor y mi país menor. ¿Ok? Yo ya tengo este arreglo. Aquí yo tengo mi arreglo de países, mayores y menores. Entonces, ¿en qué orden están estos? De menor a mayor. ¿Ok? Eso quiere decir que mi primer elemento va a ser el menor de todos. Entonces yo puedo venir y en mi arreglo de países ordenados, indexar en la posición o en el primer elemento. ¿Ok? Que es Perú. Y Perú, bueno, en este caso es Perú, en el ejemplo. Perú va a ser el país con menor población. ¿Ok? Porque tiene solo 10 habitantes. Y ahora, si yo necesito el país mayor, en este caso necesito el otro extremo. ¿Cuál es? Argentina. Entonces pongo mi arreglo de países ordenados y lo voy a indexar en el último elemento. Ahí. ¿Ahí hay alguna duda? ¿O sí está claro eso? Confírmenme, chicos. Todo claro. Todo claro, ok. Vamos a llamar a esa función, a ver. Aquí tenemos. Vamos a poner print directa. Bueno, porque me recibe dos elementos, ¿no? Entonces vamos a decir país mayor, coma, país menor. Voy a escribir rápido. Entonces, mi función se llama país mayor menor. Es mi función y lo voy a mandar a la lista de países y la lista de población. Ojo, pero aquí yo no tengo mi lista todavía, ¿verdad? No tengo esa lista de población globales y lista de población, mi lista de población global. Entonces yo ya tengo los arreglos, ¿no? Entonces lo que yo puedo hacer es, mi arreglo de países mundial va a ser igual a, ¿de qué? Sumar los dos arreglos de países. Sí, arreglo de países de América más arreglo de países de Europa. Pero ojo, dice que mi función recibe una lista. Entonces yo necesito, esto es una lista. ¿Cómo transformo un arreglo a una lista? List. Y con mi list y listo. ¿Ok? Yo tengo mi lista de países mundial. ¿Hay alguna duda con lo que hice aquí? Sí, o sea, con string funciona así concatenar, pero si yo quisiera unir dos arreglos, pero de números, De números. ajá, Ya. los puedo unir. Sí, O sea, porque si le pongo el más se van a sumar, creo. exacto, se van a sumar. En ese caso, ojo, pero creo que aquí, bueno, yo también me pasé sumando los arreglos. Aquí no me era de haber sumado las listas más rápido. ¿Ok? Porque sí puedo sumar listas, ¿no? Si sumo listas, simplemente se crea una lista donde están todos los elementos. ¿Ok? Entonces vamos a poner mi lista de países de América más la lista de Europa. Ahí. Entonces por gusto me fui tan allá. Entonces, y mi lista en este caso sería de población mundial. Mundial va a ser mi lista de poblaciones de América más mi lista de poblaciones de Europa. ¿Ok? Esto creo que sí está entendido, ¿no? O sea, ¿por qué lo hago así?
yo puedo sumar listas, ¿no? Y lo que hace simplemente, entonces a mi lista de América, por ejemplo, viene y le aumenta estos otros elementos de la lista y se crea una lista más grande ya. Y se va a respetar. Recuerden que aquí incluso nos decía, ¿no? Se respeta el orden de estas listas. Es decir, si yo le envío, si yo le envío primero mi lista de América, en mi lista total van a estar primero las listas de América y luego los países de Europa. O sea, en ese orden. Primero los países de América, luego los países de Europa. Y lo mismo en las poblaciones. Primero los países, las poblaciones de América y luego las poblaciones de Europa. ¿Alguna duda, chicos, ahí? ¿O los confundí? Me confirman nomás, si no vuelvo a repetir. A ver qué imprime. Ahí está. Bueno, ay. Nos da 1 y acá nos da Portugal. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, muchachos? Ah, aquí está el error. Yo indexé en los índices, el arreglo de países. Ahí sí. Ahora sí, ahí está. Brasil y Portugal. Vamos a ver. ¿Dónde está Brasil? Brasil aquí. Y Portugal acá. Entonces son los dos países con más población. Bueno, en este caso recordemos que el Brasil era el de mayor población y el de menor población. Bueno, aquí podemos poner un mensaje. El país con mayor población es país mayor, ¿ok? Y el país con menor población es el país menor, ¿ok? Ahora sí, ahí está. El país con mayor población es Brasil y el país con menor población es a ver ya, el país menor, ¿no? ¿Hay alguna duda, chicos, con ese tema 2? Confirmen, chicos. ¿Hay alguna duda en cuanto a la función, lo que dice? No, bro, está claro. Ok, está todo claro. Muy bien. Este aquí, como les dije, podía haber sido resumido en menos líneas. ¿Ok? Pero bueno, vamos a dejarlo así nomás. No estresarnos tanto ahorita con hacer menos líneas. Aquí está más detallado en este caso, ¿no? Ustedes pueden venir simplemente, tener el índice ordenado, ir directamente en mi arreglo de países, e indexar con ese índice ordenado y enseguida con el índice que necesito. Más rápido. Vamos con el tema 3. Tema 3 dice crear una función que reciba 5 parámetros. Las listas de cada continente, las listas de cada población y una cantidad de población ingresada por el usuario desde el código principal. Esta función debe devolver una lista con los nombres de todos los países que sean mayor a la cantidad de población recibida. ¿Ok? Entonces vamos a ver. No definir, no me dan nombre, entonces yo le voy a poner, que se me ocurre, países que son mayores a la cantidad, por ejemplo, algo así. Países mayor a cantidad. Pueden poner el nombre que quieran. ¿Y eso qué me recibe? Dice que recibe 5 parámetros. Las listas de cada continente, es decir, la lista LST de América o lista de países de América. De América, la lista de países de Europa, la lista de población
de América, la lista de población de Europa. ¿Ok? Y por último dice que recibe una cantidad de población. Entonces vamos a poner cantidad. Una cantidad. Eso recibe mi función. O sea, la lista de América, lista de países de Europa, lista de población de América, lista de población de Europa y una cantidad. ¿Ok? ¿Qué me debe retornar? Dice que me retorna una lista con los nombres de países mayores. Vamos a poner países. Una lista de países mayores. ¿Ok? Eso me va a retornar mi función. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo yo hago eso? Miren, chicos. Lo primero que yo debo hacer, como voy a trabajar con vectores, es convertir cada una de estas listas ¿en qué? En arreglos. Prácticamente lo que hicimos acá. Lo voy a copiar porque ahí. Es lo mismo. En sí aquí el ejercicio lo hacía para que se entrenaran a que siempre que van a trabajar con esto, deben hacer lo primero que deben hacer es convertirlos a un arreglo. ¿Ok? América. No era este el que tenía que copiar. Era este. Ese. Y como les digo, ¿no? Lo primero que deben hacer es convertir todos mis elementos o todas mis variables en arreglo. ¿Ok? Ahora, yo lo que puedo hacer aquí es me piden una lista de los países que son mayores a una cantidad. Entonces, para poder yo comparar una cantidad, ¿con qué? Perdón, aquí también hay un error. Los países. Ok. Si yo voy a comparar una cantidad, necesito comparar con los nombres o con las cantidades de las poblaciones. ¿Con qué? Con la cantidad. Con la cantidad de poblaciones, ¿no? Como me piden una lista de todos esos, yo puedo hacer, tengo dos opciones. Hacer doble indexación booleana, una para América, una para Europa, a los que son mayores que esa cantidad, o puedo sumar ambos arreglos. Bueno, en este caso sería como listas, ¿no? Como listas, pero vamos a hacerlo así, por arreglos, ¿no? Vamos a hacer doble indexación. Perdón. Entonces yo voy a crear un arreglo booleano de América. Bueno, este es un arreglo booleano, pero en sí, más que todo booleano, es como de índice, ¿no? Entonces, yo voy a necesitar comparar cuáles países de esta población son mayores que esta cantidad. Entonces, simplemente le doy una condición de mi arreglo de poblaciones de América que sean mayores que la cantidad. Y así de fácil. ¿Ok? Y ahora necesito también un arreglo booleano de países de Europa. Y va a ser el arreglo de población de Europa que sean mayores a esa cantidad. ¿Esto qué me va a retornar en este caso? Digamos, su posición, ¿no? Me puede retornar, por ejemplo, true, true, false y false, false y otro true. ¿Ok? Eso prácticamente es lo que me puede retornar. Me va a retornar un arreglo booleano. Y a partir de ese arreglo booleano, ¿qué puedo hacer yo? Indexar
en mi arreglo de países. Y así puedo obtener los nombres de todos los países que sean mayor que esa cantidad. ¿Ok? ¿Hay alguna duda hasta ahí? Confirmen, chicos. Todo claro. Bueno, ahora sí. Ok, entonces está todo claro. Entonces vamos a proceder a hacer eso, ¿no? Yo puedo hacer esto, vamos ahorrando pasos, ¿no? Una lista de países mayores de América, ¿ok? ¿Qué va a ser igual a qué? Voy a indexar en mi arreglo de países de América con ese booleano que hice, ¿no? Mi arreglo de booleanos de América, ¿ok? Y esto simplemente lo que me va a retornar es ¿qué? Los nombres de los países. Vamos a suponer que el primer país fue Brasil, el segundo país fue Perú y el segundo país fue Colombia, ¿no? Algo así. Esto es lo que me va a retornar. Un arreglo de países que cumplen con esta condición. Que su población sea mayor que la población que me ingresa el usuario. ¿Ok? Pero aquí me va a retornar un arreglo. Yo necesito una lista. ¿Cómo hago entonces? List de este arreglo. O también le puedo poner al final punto list. ¿Okay? O sea, cualquiera de las dos formas está bien. ¿Ok? Lo mismo voy a hacer con una lista de países mayores, pero ahora de Europa. ¿Ok? Lo mismo prácticamente, ¿no? En mi arreglo de Europa voy a indexar con mi arreglo booleano de Europa. Y listo. Ahora yo necesito retornar una lista de países que superen esa cantidad, pero global, o sea, mundial. Entonces, ¿cómo obtengo esa lista? Lista de países mayores mundial. Simple, yo sumo mis dos listas. Mi lista de mayores de América más mi lista de mayores de Europa. Y listo, ya tengo mi lista de países mayores mundial. Ya solo le aumento. Ya. Eso. ¿Está claro, chicos? ¿O hay alguna duda aquí? Yo podía haber hecho también, como les digo, haber sumado desde un inicio las listas, tal como lo hice en la función anterior. ¿Se acuerdan? No, perdón, acá que la sumé, ¿no? Hacer esto mismo. Ya tenía la lista mundial y tenía la lista de poblaciones mundial y hacía una sola. ¿Ok? De aquí está paso a paso. También pueden simplificarlo más. Cuando ustedes puedan simplificarlo, hagan. Confirmen, chicos, si hay alguna duda aquí. ¿No? Entonces vamos a llamar nuestra función. Como retorna solo un valor, yo le voy a tirar directamente el print. Voy a copiar. Ahora, me dice que la cantidad me la debe ingresar aquí en el usuario. Sobre esa cantidad va a ser igual a input ingrese una cantidad. Pero ¿qué va a pasar si yo dejo ahí? ¿Me va a correr el código? Digan, chicos. El código se me va a caer en este caso. ¿Por qué? Porque va a estar comparando un string con enteros. Entonces convierto esa cantidad que va a ingresar el usuario a un entero. Ok, vamos a ver.
Es una cantidad. Vamos a ponerle la cantidad que está ahí, ¿no? 43, 22 y 34. Vamos a ver. Y aquí está. Me retorna los países que son mayores a esos. Está Ecuador, Brasil, Venezuela, Argentina, Perú, Alemania, Portugal, España, Francia e Italia. Bueno, es que puse una cantidad muy pequeña. Entonces vamos a poner otra vez. Otra. Voy a poner 3. Aquí. 7 números. Ahí. Dos cifras tienen 3, 6, tienen 8 cifras. 3, 6, 8. Ahí. Ahí sí ya me está disminuyendo la cantidad de los países. Pero bueno, eso es lo que hace mi función, ¿no? Ingreso la cantidad, y bueno, aquí me faltó poner un mensajito, por ejemplo. Print los países con una población mayor a son, solamente hago un format y le pongo la cantidad. Listo. A ver. Listo. Los países con una población mayor a tal son Brasil, Argentina, Alemania, España, Francia e Italia. ¿Ok? ¿Hay alguna duda, chicos? Confirman, por favor. Juan, Eric, Juliana, Kevin. Todo claro. Está todo claro, entonces. Bueno, chicos, eso es lo que les tenía preparado para hoy. Como les dije, el jueves voy a tratar de ver si ya comenzamos algo de matriz y ahí sí nos vamos con ejercicios ya para el siguiente año, nos vamos con ejercicios ya leyendo archivos, información, mezclando todo prácticamente, ¿no? Diccionarios con NumPy y archivos. Gracias por venir, pues, chicos. Ya les paso yo este PDF y los dos PY. Gracias. Gracias. Gracias, bro. Listo, chicos, de nada.